Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, yo creo que en este panel creo que no podríamos estar más de acuerdo de la visión que tenemos, toda fundamentada inclusive estadísticamente sobre las alertas de la reforma tributaria sin entrar todavía en vigencia, temas tan complejos como lo que ya hemos hablado acá del impuesto a las bebidas azucaradas y igualmente a los alimentos ultraprocesados. Me voy a referir brevemente a eso. En FENALCO nosotros hicimos un estudio muy completo, llevamos 30 años trabajando con los tenderos, y en ese estudio el 95% de las tiendas en Colombia, el 90% están en estratos 1, 2 y 3 y el 95% en estratos 1, 2 y 3 y 4. Y en el mismo estudio arrojó que el 70% de la fuente de los ingresos de las tiendas son precisamente las bebidas azucaradas y los alimentos procesados que quedaron consagrados en la reforma tributaria. Entonces, ahí hay una alerta de qué va a pasar con este sector. El estudio nos arrojó que de las 450.000 tiendas de barrio que hay en Colombia, 250.000 se declararon en extrema alerta, inclusive si ese impacto llega a ser superior a la reducción del 25% de sus ventas, cerrarían las puertas. Esa es una alerta, digamos, de reforma tributaria. Y hay otras más, ya Camilo lo dijo, y hablando de la coherencia entre las políticas de desarrollo y la tributaria, si el país quiere desarrollar, como ha sido el propósito de este gobierno, un sector como el turismo, pues no es coherente volver a regresar a los impuestos de IVA para los tiquetes aéreos al 19%, para los hoteles, el impuesto al consumo para restaurantes, el IVA de las cadenas de franquicias de restaurantes y así sucesivamente. Pero yo sí quiero llamar la atención, saliéndome ya de la reforma tributaria, la mayor alerta que nosotros podemos dar desde FENALCO hoy, y aprovecho este foro para decirlo claramente, es la anunciada reforma laboral. Y lo voy a decir aquí sin timideces, si en Colombia prospera la anunciada reforma laboral como está prevista, este país será otro en materia de consumo, de crecimiento y de empleo. Y voy a decir por qué. Porque en este momento, en un clima inflacionario como el que estamos de altos costos, si nosotros tomamos el impacto de lo que puede ser o de lo que ya es la reducción de la jornada semanal de 48 a 47 horas, si a eso le incrementamos el altísimo incremento del salario mínimo necesario, pero al fin y al cabo un alto incremento en los costos laborales, y si a eso le añadimos el impacto que podría tener la reducción de la jornada diurna de las 9 de la noche a las 6 de la tarde, y si a eso le sumamos el incremento de los costos de horas extras en dominicales y festivos, y si a eso le sumamos la nueva sorpresa que nos dio el presidente Petro ayer, de que las horas laborales del sábado se tendrán que volver horas extras, pues yo no me explico qué empresa podrá asumir ese extremado incremento de costos laborales, teniendo en cuenta que en Colombia el 93% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Eso tendría un impacto devastador en el sostenimiento de las empresas, la permanencia de las empresas y del empleo. Y voy a decirlo con cifras. La reducción de la jornada semanal ya calculada, y este es un ejercicio hecho con FEDesarrollo, tiene un 2%. Y adicionalmente, el 16% de incremento de salario mínimo, ya vamos en 18 sobre los costos laborales del 22. Pero según las estimaciones de FEDesarrollo, el impacto de la reforma tributaria, de la reforma laboral, sin contar lo de los sábados que acabo de decir, puede ser un incremento de costos laborales del 12% más y en algunos sectores como el comercio y el turismo del 17% más. O sea que las empresas se podrían enfrentar, si prospera la reforma laboral, a unos costos entre 30 y 40% superiores a los del año pasado. ¿Qué empresa aguanta esto si no le traslada esos costos al consumidor? Y obviamente dentro de un clima inflacionario que tiene como consecuencia, pues por consiguiente, más carestía y más inflación. Por eso llamo la atención de que si prospera la reforma laboral, yo me atrevo a decir que inclusive el costo, el crecimiento de la economía será negativo, ni siquiera será el 0, el 0,2 o el 1.
Un escenario es con esa reforma laboral y otro escenario es sin esa reforma laboral como la que estamos hablando hoy. Entonces, para nosotros es la mayor alerta y es un llamado también al gobierno nacional a reconsiderar la oportunidad y la necesidad de hacer esa reforma laboral con altos costos laborales. Porque entre otras cosas, esa reforma está focalizada es hacia los que hoy tienen empleo, pero no hacia los desempleados ni hacia los informales, porque obviamente esto se constituye en una nueva barrera para generar nuevas plazas de trabajo. Muchas gracias, doctor.